A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. Rige desde ayer un nuevo valor del boleto de transporte de pasajeros en Montevideo. El incremento fue anunciado a través del portal web de la Intendencia Capitalina. Este ajuste llega mientras el gobierno departamental tiene estudio cambios en el sistema de transporte y mientras analiza una reestructura, por ejemplo, de la circulación vehicular por la avenida 18 de Julio. ¿Cómo se trabaja para mejorar la eficiencia del transporte colectivo? ¿Cómo hace la Intendencia para desestimular el uso de los vehículos particulares y que al mismo tiempo el transporte colectivo resulte suficientemente atractivo y ofrezca un buen servicio? Bueno, eso es lo que los proponemos conversar. De eso vamos a hablar con el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamusu. ¿Qué tal? Buen día, Intamusu. Un gusto recibirlo por acá. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar por acá. Bueno, comencemos a ver por esta noticia que yo mencionaba recién, ¿no? El aumento del precio del boleto. 2 pesos, tanto para usuarios de la tarjeta del sistema de transporte metropolitano como para quienes no tienen ese plástico, ¿no? ¿Por qué ese ajuste? ¿Cuáles fueron los parámetros que determinaron el aumento? Bueno, son una cantidad impresionante, ¿no? El sistema de transporte, como todo sistema, tiene sus costos y básicamente, sin entrar demasiado en detalle, podemos asegurar que debería estar ajustando el precio del boleto, por lo menos de acuerdo a lo que aumenta el costo de vida. En ese sentido, la Administración ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de subsidios. Las empresas y los trabajadores han hecho otro esfuerzo muy importante en materia de seguir reduciendo esos costos, justamente para poder contener el ajuste en el precio del boleto. Y bueno, cada vez que llegamos a un fin de año tenemos que hacer la revisión de esos costos y bueno, nos estaba indicando que debía haber un ajuste desde el mes de octubre. Estamos trabajando intensamente para tratar de contener lo máximo posible ese ajuste. Creo que llegamos a una cuestión bastante racional, esos 2 pesos que aumentaron las 2 tarifas, ¿verdad? Esa que hemos diferenciado desde noviembre del 2016, hemos venido en un proceso de diferenciación que ha sido muy bien visto por la gente, pero además de eso le vamos a estar devolviendo a partir del mes de febrero a los usuarios frecuentes, a quienes queremos cuidar y a quienes queremos fidelizar al sistema, que son el sostén del sistema, le vamos a estar devolviendo a mes vencido esos 2 pesos, o sea que al usuario frecuente el precio del boleto no le va a estar subiendo durante un tiempo bastante prolongado que viene desde julio del 2017. Definamos al usuario frecuente es aquel que se toma 40 ómnibus o más en el mes, ¿no? Exactamente, eso es lo que consideramos usuario frecuente para esta fórmula que es bastante innovadora y que vamos a empezar a aplicar a partir del mes de febrero. Usted dice entonces, para el usuario frecuente no hay aumento, digamos. Exactamente. Porque una cosa que puede haber llamado la atención es que ustedes el año pasado, por ejemplo, en enero de 2018, cuando hicieron el ajuste, habían establecido esa diferenciación, ¿no? Entre, se había aumentado, sí, 3 pesos, creo, en aquella oportunidad, el boleto que se pagaba en efectivo, pero no el que se pagaba con la tarjeta del sistema de transporte metropolitano, ¿no? Sí. Esta vez fue distinto el sistema, fue distinto el mecanismo. Esta vez se hicieron los ajustes parejos, pero se mantiene la brecha de 7 pesos entre una tarifa y la otra. Obviamente que cuando se toman decisiones a veces no se pueden contemplar todo. Estuvo sobre la mesa la posibilidad de seguir ampliando la brecha. Por diferentes razones decidimos que en este ajuste, que va a ser por un año, aparte de eso creo que también es parte de los objetivos, darle cierta previsibilidad, cierta confiabilidad al sistema. El usuario, ya lo hemos venido haciendo el año pasado, este año durante todo el 2019 ya sabemos cuál va a ser la tarifa y bueno, habrá otra revisión a fines recién del año 2019. Cuando uno hace estas previsiones tiene que hacer proyecciones y en materia de macroeconomía, ustedes lo informan a diario, es bastante cambiante, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo, entonces esas previsiones también son complicadas de hacer, uno nunca sabe, a veces para arriba, a veces para abajo. Me acuerdo que en febrero del 2017 habíamos hecho algunas previsiones y bueno, fue la inflación más baja de los últimos 5 años, creo. Bueno, esas cosas también
repercuten en el precio del boleto y en esa paramétrica que es la que fija el precio. Pero bueno, no hay más remedio que hacer esas proyecciones y uno trata de equivocarse lo menos posible, ¿no? Pero ahora el descuento que usted dice a mes vencido para los usuarios frecuentes se aplica solo para quienes usan tarjeta de STM, ¿no? Que es la que se puede rastrear también. Sí, o sea, ahí hay una diferenciación también, se mantiene. Sí, sí. Por ese lado. Es muy buena la precisión porque, claro, además de lo que dijo acá el compañero, además de ese requisito de usar 40 viajes en un mes, tenemos que hacerlo para ser considerado usuario frecuente con tarjeta, y no solo con tarjeta, sino con dinero electrónico. Porque hay mucha gente que utiliza la tarjeta para sacar el boleto una hora, pero sigue pagando en efectivo. Parece medio absurdo, ¿no? Uno lo piensa así, dice, ¿cómo la gente elige pagar 7 pesos más? Bueno. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Hay mucha gente que todavía sigue subiendo al ómnibus y pide el boleto una hora con la tarjeta, porque si no, no hay un boleto una hora. Si no tenés la tarjeta, no hay posibilidad de hacer un transbordo, ¿verdad? Sería un boleto común, que cada vez es menos la gente que solamente paga el boleto de un punto al otro. Todo, básicamente se está masificando el boleto una hora. Pero todavía hay gente que saca el boleto una hora y lo paga en efectivo, o sea que lo paga a la tarifa. Pero estamos hablando de casos generalizados, ¿no? De gente que se quedó sin saldo. Y estamos hablando del 40% de la gente, porque hoy estamos en un 60% de uso de dinero electrónico. Estamos para hacer este análisis, estamos quitando del universo a todos aquellos que sí o sí tienen que usar tarjeta. Los estudiantes, por ejemplo, no tienen la posibilidad de optar entre una tarifa y otra. Tienen que usar la tarjeta. Sacando esos que están cautivos, que tienen que tener tarjeta, del mundo de la gente que toma alguna decisión, hay gente, un 40%, que todavía sigue tomando la decisión. Y uno piensa a veces en la lógica lineal y dice, ¿cómo hace esto la gente? Bueno, lo que nos dice también la información que tenemos es que no son usuarios frecuentes. Es gente que toma un ómnibus 2, 3, 4 por mes. Entonces no se preocupa ni de tener ni de cargar su tarjeta, ni de asociarla a una tarjeta de crédito. Y termina pagando la tarifa más cara. Es un proceso que cada vez se achica más. Estamos hablando en cantidad de usuarios, no en viajes, ¿verdad? En cantidad de usuarios y en viajes, es lo mismo. Básicamente es lo mismo. No, porque capaz que los usuarios más frecuentes utilizan mucho más viajes al mes. Ah, no, eso sí, claro. Sí, obviamente. Los usuarios intensos, la mayoría de los usuarios intensos tienen su tarjeta y optan por la tarifa, obviamente, más barata. ¿Y qué va a seguir haciendo la Intendencia para justamente fomentar el pago con tarjeta directamente y eliminar de una vez por todas el efectivo, digamos? Bueno, la brecha tarifaria es una de las medidas que aparte lo hemos podido comprobar. Pero por lo visto no resulta suficientemente. No, resultó mucho porque, claro, nosotros somos bastante más gradualistas. En Buenos Aires, por ejemplo, si no tenés tarjeta no subís al ómnibus, ¿no? La tarjeta sube, si no la tenés, directamente no viajás. En Montevideo optó por un proceso más gradual. Ese gradualismo estuvo casi detenido durante mucho tiempo porque había otra carencia que era los lugares de recarga. Le estábamos diciendo a la gente que recargara la tarjeta y teníamos 40 lugares de recarga en la ciudad. Bueno, eso a partir de noviembre del 2016 se amplió. Hoy tenemos 2.200, o sea, es muy fácil hoy recargar la tarjeta y ni que hablar de asociarla a una tarjeta de crédito. Entonces, el proceso se aceleró y cuando hicimos la primera brecha, cuando separamos las dos tarifas, hubo un salto de un 20%. Después, cada vez que hemos hecho una tarifa diferenciada, han habido saltos y después volvemos a la meseta. Hoy por hoy estamos solamente analizando los usuarios que tienen la decisión para tomar en un 60%. La idea es llegar en este año, en el final de la administración, a un 80%, que sería lo lógico, ¿no? Por ahora no está previsto implementar una política como la que decía de Buenos Aires, no, donde si no hay tarjeta no se sube directamente. No está previsto y no va a ocurrir, por lo menos en este periodo. En Buenos Aires también la diferencia, es cierto que uno no se puede subir, pero si no tiene saldo, igual hasta 2 viajes en negativo puede tener. Eso en Montevideo, también pasa en otros países, ¿no? O en otras ciudades. Eso en Montevideo no sucede. ¿Está planteado que en algún momento se cambie para este sistema? Está planteado y tenemos una dificultad tecnológica o un obstáculo, si se quiere, que en este momento todo el equipo de informática está trabajando en lo que se dio a conocer como el STM 2.0. Vamos a estar integrando con el Ministerio de Transporte y con la Intendencia de Canelones toda el área metropolitana para el uso de la tarjeta. Eso de alguna forma llevó a los técnicos a pedirnos por favor que no hagamos ninguna innovación porque están en el proceso, ellos le llaman entre comillas una cuarentena del sistema. Y bueno, apenas terminemos, salgamos de este proceso, esperamos
primeros meses de este año, o sea, yo todavía estoy con el chip del 2018, vamos a estar implementando esa medida que... ¿Y qué va a permitir? Bueno, tenemos que definir el detalle, pero la idea conceptual es la misma, que la persona, si se le agota el saldo en la tarjeta, pueda tener a crédito para la próxima recarga. Supongo que 2 boletos sería lo lógico, ¿no? Bien. Si hacemos un balance más global del tema del precio del boleto, ¿no? Que es la novedad de estos días, bueno, más allá de la modalidad y las diferentes modalidades que venimos comentando, el precio de la gestión Martínez, digamos, pasó de 24 pesos, que valía el boleto cuando asumió el intendente de Montevideo, a 31 pesos y 38 pesos dependiendo de la modalidad. Y durante la campaña electoral siempre se recuerda que, bueno, que en 2015 Martínez había declarado incluso que con algunas medidas el boleto iba a bajar. ¿Por qué no se ha podido ir por ese lado, sino lo contrario, se ha tenido que subir? Bueno, yo creo que siempre que uno trata de explicar esto, obviamente que no es sencillo, pero en términos reales el precio del boleto bajó. Lo que pasa es que si la gente saca la cuenta en forma... Con la STM, no con... Exactamente. No en efectivo. Sí. Con la STM, que cuando hablábamos en noviembre del 2016, me acuerdo, con aquel escaso 15-20% de gente que utilizaba la tarjeta, bueno, podía llegar a generar alguna duda. Hoy por hoy, básicamente, se ha masificado tanto el uso de la tarjeta y por lo tanto las posibilidades de acceder a esa tarifa más económica, que bueno, podemos decir que hoy que la tarifa del transporte es esa, ¿verdad? Y en ese sentido, siempre haciendo la relación con la inflación, por ejemplo, ¿no? Exacto. Con lo que en igual periodo subió la inflación. Exactamente. Ahí en ese caso, ustedes dicen, no hubo un aumento, sino una baja para los usuarios del DSTM. Y sí, y no quiero fallar de memoria, pero en términos acumulados de noviembre del 2016 a diciembre del 2019, tomando en cuenta este último ajuste, el IPC de ese periodo va a andar en el entorno de los 20, casi 21 puntos. Y la tarifa con dinero electrónico, sin considerar esto del usuario frecuente, va a andar en el entorno de los 10 y pico puntos de IPC, de aumento, perdón. O sea que comparado con el costo de vida, ha habido una sustancial baja. Tenemos algunas gráficas por allí que vamos a estar dando a conocer. Otra forma de comparar esto es cuántos boletos puede comprar un hogar montevideano, según los índices del Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, todo eso ha ido aumentando. O sea, cada vez la gente puede comprar más boletos con su salario, por ejemplo, con el salario medio. ¿Cómo ha variado la recaudación de boletos? ¿Cómo terminó 2018 con respecto a 2017? Con un nuevo descenso de casi 4%. Esto es otro de los aspectos que ha jugado en contra, si se quiere, de toda la política tarifaria. Cuando uno tiene una paramétrica y los costos del sistema los tiene que repartir entre cada vez menos gente, eso también presiona al alza el costo del boleto. Es un proceso que tenemos expectativas de que a partir del 2019 comience a detenerse. Pero no están logrando seducir a los montevideanos para que se suban al ómnibus. No, en eso hemos sido sumamente autocríticos. No solamente nosotros, sino en algunos ámbitos colectivos, con las empresas, con los trabajadores, con los usuarios, que ahora logramos que se organicen, tengan una coordinadora de usuarios y participen en el Consejo Consultivo. Somos muy autocríticos justamente con ese aspecto. No hemos seducido a la gente, y para hacerlo no es una cuestión que se haga de un día para el otro. Creo que hemos tomado algunas medidas que van en ese sentido. Tenemos que acelerar más, porque lo que ha pasado es que ha habido un cambio en la modalidad, en la movilidad de la gente. Hoy la gente accede a otros medios de transporte que antes no pasaba. Antes el usuario del transporte colectivo era prácticamente cautivo, ¿verdad? O sea, el transporte masivo de la ciudad se realizaba en ómnibus y no había demasiado medios alternativos. Hoy por hoy, por otro proceso que yo creo que es positivo, de acceso a capas medias y bajas a lo que es el automóvil, las motocicletas, o sea, hay una facilidad mucho mayor para acceder, y entonces la gente tiene la posibilidad de optar. Entonces tenemos que doblar las apuestas y tenemos que ser mucho más exigentes nosotros mismos con nuestro sistema. ¿Y cuáles son las medidas que se van a tomar? Bueno, se están tomando algunas. Yo creo que hay una que fue la más
la más concreta y la más rápida de poder tomar, que fue la higiene. Era un reclamo que recibíamos mucho, que aparecía en nuestras encuestas. Lo primero que hicimos fue hacer una encuesta arriba del ómnibus, ¿verdad? Está bien que la gente opine del ómnibus, pero también hemos llegado a la conclusión de que mucha gente que opina mal del sistema de transporte hace muchos años que no lo utiliza, ¿no? Entonces dijimos, bien, tengamos en cuenta la opinión del que se bajó o del que no se sube, pero también tengamos en cuenta la opinión del que lo usa a diario. Y nos hemos encontrado que la opinión del que lo usa a diario no es tan mala como el que no lo usa. Hicimos una encuesta arriba del ómnibus y empezaron a aparecer cuáles son los atributos peor valorados. Uno de ellos en su momento era la limpieza, y ahí fue, de alguna forma, no era tan complejo de resolver, si bien tiene sus costos. Bueno, trabajamos en un nuevo protocolo, hoy por hoy ha mejorado el estándar, eso lo dice la gente, y también lo pueden medir nuestros inspectores que están yendo a las terminales a hacer nuestras inspecciones. Eso le iba a preguntar, a ver, ¿cuánto se ha fiscalizado? ¿Qué cifras tiene en ese sentido? Porque estaba prevista hasta una multa, ¿verdad? Sí, para las unidades de transporte que no cumplen con una adecuada limpieza. ¿Qué ha pasado concretamente en ese sentido? Se han aplicado, yo no traje las cifras cerradas porque bueno, estamos en un momento de cierre de año, no tengo los números, pero son cientos de multas que se han aplicado durante todo el año 2018, con una inspección que se ha hecho a la flota, que ha tenido el foco en la limpieza, en la higiene de las unidades, con un nuevo protocolo acordado con todas las empresas, con los sindicatos. Por lo tanto, creo que tiene mucho más fuerza porque lo que estamos aplicando es lo que se acordó. Y bueno, yo creo que yo soy usuario, no soy usuario frecuente del transporte, pero lo utilizo, y bueno, yo creo que ha habido un cambio en ese sentido. Y hay otros aspectos que aparecen como peor. El atributo peor valorado por los usuarios del transporte es la falta de capacidad en la hora pico, ¿verdad? Eso que todo el mundo dice, que se transformó en un latiguillo. Viajamos como ganado, de eso se queja mucho la gente en la hora pico. Es un problema, no nos podemos conformar con esto, pero tenemos que partir de un diagnóstico técnico de la realidad. Es un problema de todos los sistemas de transporte en el mundo, que estamos empezando a solucionar con algunas cosas que no son tan visibles o no son no son tan fáciles de presentar a nivel general, pero esto, lo pongo como un ejemplo. Sí. Esto que se hizo en la cuenca de Antel Arena, allí en José Pedro Varela. Bueno, lo que estamos haciendo, porque como tenemos que también trabajar para contener el precio del sistema, de la tarifa, lo que estamos haciendo es optimizar los recursos existentes. Entonces estamos haciendo una reestructura de algunas líneas, algo de lo que se hizo en 18 va por ese sentido, ¿verdad? Bajamos la cantidad de ómnibus en 18 de julio, algunas líneas dejaron de pasar por 18 de julio y lo están haciendo por las vías paralelas, pero algunas líneas cortan antes de entrar al 18 de julio en 3 cruces, ¿verdad? Y ese sistema de utilizar bien lo que es la tarjeta y el transbordo, etcétera, nos permite optimizar la frecuencia. Y cuando uno optimiza la frecuencia en un circuito más corto, no me quiero ir a lo demasiado técnico, cuando uno genera una línea local en un circuito más corto, en un recorrido más corto, pasa más veces con el mismo recurso. Y si yo paso más veces, estoy mejorando también la capacidad y por lo tanto estoy tratando de corregir ese problema que tenemos del hacinamiento o de la falta de capacidad en algunos horarios. Esa era una pregunta que le íbamos a hacer, ¿no? Respecto a la racionalización y estas pruebas que se habían hecho en principio en 18 de julio. ¿Tiene números concretos de cuánto más ha mejorado la frecuencia o en qué medida se puede medir eso? Y concretamente se puede medir. Hoy en el sistema de transporte podemos medir todo, porque tenemos la tecnología instalada que nos está dando un volumen de información que nos permite trabajar no sobre lo que nos parece, sino realmente sobre lo que pasa. Con la medida de 18 de julio de esta racionalización de algunas líneas fuera del horario pico, pudimos duplicar la frecuencia en la línea 106, que es una línea de carácter muy local, que ahora próximamente va a sufrir otra alteración positiva para los vecinos de la zona. Duplicamos la frecuencia en esa línea, y en la línea 103 a Carlomagno, que es un barrio bastante alejado del eje Camino Maldonado, también pudimos mejorar en un 40-45% esa frecuencia. Estos son pequeñas señales o pequeños indicios de lo que tenemos que seguir haciendo y vamos a seguir haciendo durante 2018-2019 en el resto del sistema. Vamos a estar llegando a barrios de la periferia que tenían servicio muy deficiente, lo vamos a estar mejorando con esta herramienta de racionalización de los recursos sin agregarle recursos al sistema y por lo tanto también evitar aumentar los costos.
Intamusu, ¿se ha pensado en variar el precio según los horarios, como pasa a veces en otras ciudades? ¿En horas pico se cobra más que en horarios laterales? Se ha pensado y esto va de la mano del avance tecnológico también. Durante este año se hizo un desafío con la ANI, en el cual se hizo un llamado general, público, abierto, a presentación de proyectos para mejorar justamente la experiencia de viaje en el sistema de transporte desde el punto de vista tecnológico. Ese desafío se hizo, se generó un prototipo que ya fue probado y nos pudimos demostrar de que justamente la tecnología ha avanzado de tal manera que prácticamente hoy podemos tener en tiempo real una cantidad de mejoras en el sistema. Estamos hablando incluso de que en el futuro no va a ser necesaria tener ni siquiera la tarjeta. Con el propio celular vamos a estar pudiendo acceder y poder pagar nuestro viaje. Lo de la tarifa dinámica de acuerdo al horario del servicio se ha manejado. Tiene una complejidad muy importante desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, sin caer en el tecnicismo. Todo lo que tiene que ver la paramétrica y todos los costos del sistema tenemos que seguir de alguna forma desmenuzándolo, porque hay una bolsa de costos, por decirlo de forma gráfica, del sistema que está bastante promedial, ¿verdad? En su momento fue hecha y está bastante promedial. Tenemos que seguir abriendo, ¿verdad?, toda esa información que está allí, y en este momento no estaríamos hoy en condiciones de aplicar un sistema de esto, porque la afectación que podría llegar a tener en la tarifa general puede ser complicada, sobre todo desde el punto de vista de algunos equilibrios que tienen que haber en el sistema que por ahora tenemos que mantener. De cualquier manera, estamos pensando, nosotros le llamamos, en el Consejo Consultivo del Transporte se generó un grupo de trabajo, uno de los grupos de trabajo, nosotros le llamamos cariñosamente nuevos productos, ¿no? Estamos pensando en nuevas alternativas, nuevos productos, como no estamos inventando nada tampoco. En otras ciudades funciona lo que es el abono mensual, ¿verdad? Bueno, esos nuevos sabores, esos nuevos productos en el sistema, un abono fijo mensual. Un abono mensual, uno paga una mensualidad y viaja, como un pase libre dentro de todo el sistema. Que podría equivaler a estos 40 boletos mensuales. Esos son los números que hay que afinar, porque no podemos entusiasmarnos tanto con algo que podamos llegar a desequilibrar financieramente. El sistema de transporte tiene unos equilibrios financieros muy delicados, muy frágiles, porque a su vez, así como muchas veces comparamos con otras ciudades, con otros países, tenemos que saber que nuestro sistema de transporte ya está diseñado así, no lo vamos a cambiar de un día para el otro, tiene un 30% de subsidios en general del gobierno nacional y del gobierno departamental, y un 70% proviene de la tarifa. En otros países del mundo donde uno ve y queda maravillado, es exactamente al revés. Es un 30% que viene por tarifa y un 70% que viene por subsidio. Eso le da una holgura mayor, una espalda financiera mucho mayor a cualquier sistema. Y el otro problema que tiene nuestro sistema de transporte es la escala, ¿verdad? Así como el país tiene problemas de escala en el transporte también. Tenemos poca cantidad de pasajeros por hora y por sentido, y eso no es bueno para un sistema de transporte masivo. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamusu. La Intendencia de Montevideo resolvió incrementar el precio del boleto del transporte de pasajeros en 2 pesos, tanto para quienes pagan con tarjeta del sistema de transporte metropolitano como para quienes no poseen el plástico. ¿Qué líneas de trabajo tiene la Intendencia para mejorar la eficiencia del transporte en la ciudad? ¿Cómo hace para desestimular el uso de los vehículos particulares al tiempo que el transporte colectivo resulte suficientemente atractivo y brinde un buen servicio? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana aquí en entrevista en Perspectiva con el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamusu. Teníamos un montón de temas para conversar más allá de pero bueno, dada la cantidad de preguntas, creo que hoy vale la pena por lo menos poner el foco en esto y dejamos agendado ya para seguir por otros temas. Hablando de la calidad del servicio de transporte, Alicia dice, por ejemplo, por favor, menos vendedores y artistas en los ómnibus. Sobre ese punto, ¿qué se ha podido avanzar? También era otro tema que se habían trazado como objetivo, ¿no? Más allá de fiscalizar lo que tiene que ver con la limpieza de las unidades, se habían propuesto trabajar con los artistas, ¿verdad? Y además controlar el volumen de las radios.
por ejemplo. Exacto. Dos temas que, si bien no están resueltos del todo, creo que están bastante bien encaminados. El tema de los vendedores y los artistas, con una regulación. Lo que hicimos fue tomar un decreto aprobado en el 2013 que no se había aplicado y lo empezamos a aplicar en diálogo con los colectivos representantes de los vendedores y de los artistas. Hoy por hoy, tanto los vendedores como los artistas, para subir a una unidad de transporte y desarrollar su trabajo, tienen que tener una tarjeta STM, y para acceder a esa tarjeta STM tienen que tener una cantidad de requisitos que les permiten desarrollar la tarea, y a su vez han sido capacitados para saber cómo tienen que desarrollar esa tarea. Yo creo, sinceramente, que hemos mejorado sustancialmente y cumplimos el primer objetivo, que fue quitar del sistema de transporte una cantidad de actividades que no tenían que ver ni con la venta ni con los artistas, que eran directamente una mendicidad disfrazada, con el faldeo famoso. Eso está prohibido expresamente, hoy no se permite y hoy no se está dando, no se está llevando a cabo. O sea, eso que nos ofrecen la mercadería y la van dejando y después la pasan a buscar, eso está expresamente prohibido. Hay controles por parte de las empresas, de nuestros inspectores. Hay un tribunal que está conformado incluso por los propios colectivos. Tuvimos algunas diferencias sobre fines del año pasado, que bueno, estamos trabajando sobre ellas con los colectivos, y en ese sentido creemos que hemos mejorado sustancialmente con una herramienta que estaba sin utilizar. Con respecto al otro punto del tema del uso de las radios, que era otro de las quejas que teníamos, sobre todo por quienes utilizan el servicio, también hicimos una nueva normativa, una nueva regulación. Establecimos la prohibición de que los coches tengan conectados los parlantes en el salón. Se eliminó todo parlante que esté conectado en el salón, con el compromiso de las empresas. En esto siempre hay algo que se puede escapar, y en ese sentido apostamos mucho a lo que pueda hacernos llegar el usuario, y para eso hemos generado vías de comunicación en 1950-5050, que es un call center que está muy bien atendido. Nos pueden mandar un correo electrónico o pueden bajar la aplicación de la Intendencia, que la primera funcionalidad que tiene para reclamos justamente tiene que ver con el sistema de transporte, y en ese sentido le decimos a la gente que utiliza el servicio que nos pueda hacer llegar las cosas que se nos puedan estar escapando, pero creo que son dos temas que hemos mejorado y hemos mejorado mucho. ¿A qué correo electrónico es que hay que enviar? stm@imm.gov.uy. ¿Y el call center en qué horario atiende? De 8 a 19. Más preguntas. A ver, Eduardo dice, ¿no habría que cambiar los guardas por choferes de una vez y poner unidades más pequeñas, más ágiles y en mayor número? Sí, esto es el largo tema, ¿no? Pero, a ver, ¿en qué se está respecto a la eliminación progresiva de la tarea del guarda, ¿no? Bueno, ahí y la sustitución por choferes. Ese es otro de los trabajos que hemos desarrollado durante 2017 y 2018, te diría. Hoy ya esta tarifa que estamos dando a conocer, ya toma en cuenta la primera reducción, el primer escalón de 4, que tiene un porcentaje fijado, que está acordado con los sindicatos, y que va a haber esa gradualidad, se va a ir dando en la medida que también pueda ser posible, con una premisa que fue la que acordamos desde el inicio, es que para que esta reestructura se lleve a cabo no haya un solo despido, ¿verdad? Estamos en un país y en un gobierno que tiene un signo muy claro desde el punto de vista político, y se podrá compartir o no, pero la definición que tomamos con el intendente y que acordamos con sindicatos y empresas en este caso fue llevar adelante esta reestructura porque es necesaria, porque es lógica, porque la tecnología ha ido cambiando determinados puestos de trabajo, pero bueno, esa reestructura, ese tránsito hacia el objetivo final, que no necesariamente es la eliminación solamente del guarda, sino que también va por el lado de los inspectores, que también la tecnología ha cambiado esa tarea, va por el lado de la recaudación, que también esa tecnología ha cambiado esa tarea, porque si no ponemos solamente el foco en el guarda, y no es solamente el foco. Pero ¿en cuánto se puede pensar que se termine? Bueno, esos porcentajes están establecidos, están escritos, yo no los tengo ahora de memoria y no soy bueno para retener cifras de memoria, no quiero cometer ningún error, pero hay un porcentaje por año que se está reflejando y que se está... de hecho, ya se empezó a reflejar la primera reducción, y esto en cada empresa se fue adaptando a la realidad de cada empresa, salvo Come, que no tiene prácticamente
no tiene cómo realizarlo, porque ya tiene el 100% de unidades con el sistema micro. El resto de las empresas, cada una de ellas, algunas están comprando las partes, ¿verdad? Porque no son todos empleados asalariados, hay muchos que son dueños, con parte con trabajo. O sea, el mundo del transporte es un mundo complejo del cual dependen miles de familias en nuestro país, por lo tanto tenemos que ser, y hemos sido muy cuidadosos, y hemos llevado adelante esta reestructura sobre la base de los acuerdos. Hablando de las unidades pequeñas que mencionaba en el otro mensaje, Diego, por ejemplo, de Nuevo París, dice: los ómnibus nuevos tienen cada vez pasillos más angostos. En el verano todos pegados y en el invierno con el abrigo no se puede pasar. ¿Cuál es el criterio para aprobar la compra de los coches? No somos del mismo tamaño pero que los chinos, por ejemplo, o que los japoneses, evidentemente, dice en alusión a unidades que se adquieren de esos países, ¿no? Sí, ahí hay dos cuestiones. Una que es una especie de mito, que también está como instalado. Hay mucha gente que piensa que un mejor sistema de transporte es con ómnibus chicos y ágiles, y eso no es así. Puede ser en los barrios. Estas líneas locales de que yo les decía, es lógico que sean unidades más pequeñas porque tienen una mejor maniobrabilidad en los barrios, donde hay menos espacio, pero ahora cuando vamos a los sistemas de transporte masivos, donde vamos a los troncales, como 8 de octubre, General Flores, Agraciada, Avenida Italia, ¿verdad? Esas troncales que son las que estructuran el sistema, ahí, al contrario, tenemos que ir a unidades más amplias y más cómodas, porque si tenemos un problema de capacidad en la hora pico, tenemos que ir hacia unidades, y ahí estoy de acuerdo con la otra parte del mensaje. Creo que no hemos tomado, y acá me estoy haciendo cargo de lo anterior, no estoy diciendo esta es nuestra gestión y lo demás, no, somos parte de una continuidad, y creo que ahí no hemos sido suficientemente exigentes como reguladores desde la Intendencia a la hora de adquirir justamente las unidades. Acá también estamos tratando de impulsar que trabajemos en clave de sistema y que los operadores, si bien tienen diferencias de tamaño entre ellos, bueno, lo que estamos impulsando es que se junten, ¿verdad?, para comprar unidades o para comprar repuestos y también de esa manera achicar costos. No es sencillo esto que estoy diciendo, parece muy fácil, no es sencillo porque cada empresa tiene su realidad, pero estamos empujando a definir de alguna forma, bueno, cuál es la unidad modelo, cuál es el ómnibus que Montevideo necesita, y ahí tenemos que tener en cuenta para las líneas locales y para las líneas troncales, por decirlo de alguna forma. Decía recién, para las grandes arterias se necesitaría en realidad unidades más grandes. ¿En qué están pensando específicamente? Bueno, estamos sin haber tomado decisiones, que eso también es importante. Nosotros, nuestros equipos técnicos, están pensando incluso en la incorporación de algunas unidades articuladas, ¿verdad? Unidades con mayor capacidad. Básicamente el gran costo del sistema es el costo salarial, o sea que con un mismo salario yo puedo tener una unidad más amplia. Bueno, ahí vuelvo a los equilibrios. Hay que buscar el equilibrio entre el resultado o el rendimiento de esas unidades. No tiene tanto que ver por el tamaño, tiene mucho que ver, o sea, no es tanta la adquisición de la unidad. Ahí puede haber una diferencia de precios, pero no hace al fondo. Lo que hace al fondo de la cosa es cómo sigue después que se compra la unidad. Todo el mantenimiento, bueno, ahí es donde viene el mundo de cada empresa y de cómo tiene montado su taller, para qué determinado tipo de marca. Hay todo un mundo interno de las empresas que también tenemos que contemplar, porque es parte de lo que les decía hoy. Pero esos equilibrios que hay que cuidar. De todas formas, hoy en día, ¿cuántos pasajeros transporta una unidad y cuántos transportaría una de estas básicamente unidades un articulado duplica la capacidad. Y que hoy son dos ómnibus. Hoy son 60 pasajeros. Bueno, ahí también tenemos que ser bastante autocríticos, porque al momento de definir la capacidad del sistema para la hora pico, bueno, ahí es donde a veces no. Tenemos medido que en algunas líneas, en algunos horarios, tenemos ese problema de capacidad, y obviamente que no solamente las empresas, sino también los trabajadores, muchas veces pasa eso que también nos reclama la gente, de que nos golpean el vidrio con la moneda para que nos podamos correr, que muchas veces no lo hacemos, pero muchas veces sí lo hacemos, y como que seguimos subiendo gente. Bueno, ese es el principal, te diría hoy, no te lo digo yo, lo dicen las encuestas, es el principal atributo peor valorado por los usuarios del transporte.
Pablo Intamusu, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, gracias, gracias por venirse esta mañana por aquí y por compartir con nosotros entonces estas novedades. Seguimos conversando porque, como le decía, tenemos varios otros temas ahí agendados. Si después la del estribo, dos cosas. Una es que esto hablamos solamente del transporte al final, no hablamos ni de vialidad, ni de tránsito, ni del Centro de Gestión de Movilidad, pero en materia de gestión yo creo que hay una herramienta que hace muchos años que la Intendencia ha venido haciendo, que es el monitor departamental, y es una medición de opinión pública sobre las diferentes áreas de la Intendencia. Y así como somos autocríticos, también quiero decir que en materia particular de transporte, los datos de la última encuesta confirman un tercer periodo de medición consecutivo al alza, y tenemos que ir muchos años para atrás para encontrar valoraciones positivas del sistema de transporte como la estamos encontrando hoy. Bien. ¿Volvemos a conversar sobre eso y sobre otras cosas? Cuando quieran, estamos Porque cerca. Tenemos cantidad de mensajes, incluso, por ejemplo, en torno a las obras que Montevideo está haciendo por esta época, no por esta época, no por estos días que hay licencia de construcción, pero sí desde hace unos meses, ¿verdad? Y que también afectan, entre otras cosas, el traslado de la gente. Las que hay y las que vienen. Y las que se vienen. Son por unas eso. cuantas. Vale la pena tenerlo presente y conversar en cualquier momento sobre eso. Con mucho gusto. Gracias.